Buenas noches, mi nombre es Josué Orión Nava Ponce y yo les voy a presentar el tema de principales reacciones químicas de síntesis y descomposición. ¿Qué es una reacción química para empezar? Una reacción química es un proceso mediante el cual una o más sustancias, elementos o compuestos, denominadas reactivos o reactantes, sufren una transformación para dar lugar a sustancias diferentes que se denominan productos. En esta diapositiva observamos tres ejemplos de reacciones químicas. En el lado izquierdo encontramos la combustión de un gas metano. Un ejemplo del gas metano lo encontramos en el gas natural, el que solemos usar. En el centro tenemos otra imagen, que es llorar por la cebolla. También es una reacción química. Nosotros, cuando cortamos una cebolla, rompemos las paredes de las células y se liberan ácidos, lo que hace que se irriten nuestros ojos. En la parte derecha de la diapositiva tenemos otra reacción química, que es la coloración de libros viejos. Cuando los libros son viejos se tornan de color amarillo, y esto es porque la celulosa del papel se descompone, lo que le da el tono amarillento y un color muy peculiar, parecido al de la vainilla. Los componentes de una reacción química los podemos observar en esta imagen. Del lado izquierdo tenemos a los reactivos, en este caso el hidrógeno y el oxígeno, y del lado derecho tenemos a los productos, que en este caso nada más es uno, el agua. Los números grandes que encontramos a la izquierda de cada elemento o compuesto se llaman coeficientes e indican el número de moléculas o de compuestos de eso mismo. Los subíndices son el número pequeño que encontramos en la parte derecha inferior de cada elemento o compuesto, y lo que encontramos entre paréntesis como subíndice también, G y L, indican el estado del elemento o compuesto, el estado de agregación. La flecha indica el sentido de la reacción y quiere decir produce. En esta diapositiva se presentan los principales símbolos que se usan en las ecuaciones químicas. En primer plano encontramos el símbolo que anteriormente describimos, la flecha que apunta hacia la derecha, que significa dan o producen. Cuando encontramos dos flechas que tienen sentido opuesto, significa que nuestra reacción es reversible. Cuando encontramos una flecha hacia arriba, quiere decir que es un gas que se desprende. Una flecha hacia abajo indica que es un sólido precipitado. Estos dos últimos se colocan siempre después de la sustancia. Cuando encontramos entre paréntesis en el subíndice la letra S, L, G, indica el estado de agregación del elemento o compuesto. Y cuando encontramos AC entre paréntesis significa solución acuosa. Este simbolito, que es como un triángulo o como un delta, significa energía calorífica. Y el símbolo de más quiere decir que esos elementos o compuestos se están agregando para reaccionar. Existen 5 clasificaciones de las reacciones químicas que van de acuerdo a 5 criterios diferentes. El primer criterio es el energético y divide las reacciones químicas en exotérmicas y endotérmicas. Exo de afuera y endo de adentro. Entonces las exotérmicas son aquellas que liberan energías y las endotérmicas son aquellas que absorben energía. De acuerdo a su transformación, se clasifican en síntesis y descomposición, que son las que estudiaremos ahora, y en sustitución también. El criterio cinético las divide en rápidas y lentas. Según la partícula intercambiada se dividen en precipitación, ácido-base y reacciones redox, de óxido-reducción. Y de acuerdo a su reversibilidad se clasifican en reversibles e irreversibles. Ahora sí, llegando al tema que nos ocupa hoy, las reacciones de síntesis o adición son aquellas en las que dos o más sustancias reaccionan para formar un único compuesto. Ahí tenemos la estructura general en la parte media, que dice A más B produce AB. Dos reactivos A y B producen un compuesto que es AB. No se tiene que ver como si fuera aritmética, no es aritmética. Y en la parte inferior izquierda encontramos un ejemplo. Un metal más un oxígeno nos produce un óxido metálico. Las reacciones de descomposición o análisis,
son aquellas en las que una sola sustancia reacciona para dar lugar a la formación de dos o más nuevas sustancias por acción de algún tipo de energía interna. La estructura general es AB, nos produce A más B. Y encontramos dos ejemplos en la parte inferior derecha. En realidad, estos dos tipos de reacciones están relacionados, nada más que son inversos. En adición o síntesis encontramos dos productos que nos producen, dos reactivos que nos producen un producto, y en descomposición o análisis encontramos un reactivo que nos produce dos productos. En esta diapositiva encontramos una tabla periódica que presenta los números de oxidación que usan los elementos. Aquellos elementos que están señalados con una flechita, como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, generalmente los encontramos en la naturaleza como elementos diatómicos. Esta tabla va a ser necesaria para poder balancear nuestras ecuaciones. Comenzando con los ejemplos, el primero es de síntesis o adición. Primero tenemos los reactivos iniciales, aluminio más oxígeno. 2. Aluminio más oxígeno producen un óxido de aluminio y lo escribimos en subíndices. 3. Identificamos el número de oxidación de cada reactivo con la tabla anteriormente expuesta y nos damos cuenta que el aluminio trabaja con 3 de número de oxidación y el oxígeno con -2. Ahora los números de oxidación se escriben cruzados en el producto como subíndices del elemento opuesto en los productos. Entonces el número de oxidación del aluminio lo pasamos como subíndice del oxígeno y el número de oxidación del oxígeno lo pasamos como subíndice del aluminio, sin el signo menos. Ya tenemos esta reacción de adición, ahora solo falta balancearla. Primer intento. Primer paso, tenemos aluminio más oxígeno, nos producen un óxido de aluminio. Agregamos un coeficiente 2 al aluminio en el paso 2, en el paso 3 agregamos un coeficiente 2 al oxígeno, pero nos damos cuenta que en los reactivos hay 4 átomos de oxígeno y en los productos hay 3 átomos de oxígeno, lo cual es un error, no está completamente balanceada o no está bien balanceada nuestra ecuación química. Lo intentamos nuevamente. Paso 1, tenemos aluminio más oxígeno, nos produce un óxido de aluminio. Paso 2, le ponemos un coeficiente 3 al oxígeno. Paso 3, le ponemos un coeficiente 2 al compuesto óxido de aluminio, el producto. Paso 4, le ponemos un coeficiente 4 al aluminio. Y nos damos cuenta que nuestra ecuación está balanceada porque en los reactivos tenemos 4 átomos de aluminio, en los productos 4 átomos de aluminio, en los reactivos 6 átomos de oxígeno y en los productos 6 átomos de oxígeno. Otro ejemplo de síntesis o adición lo tenemos aquí. Primero tenemos los reactivos iniciales, óxido de nitrógeno 5 más agua, que producen, escribimos del lado del producto todos los elementos con sus respectivos subíndices. Paso 3, simplificamos la ecuación. Nos damos cuenta que el producto, sus subíndices son múltiplos de 2, por lo tanto dividiéndola entre 2, nos queda como ácido nítrico, HNO3. Un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Ya tenemos correctamente hecha nuestra reacción química, pero falta balancearla. Entonces la balanceamos. Paso 1, tenemos óxido de nitrógeno 5 más agua, nos produce ácido nítrico. Le ponemos un coeficiente 2 al ácido nítrico y nos damos cuenta que nuestra ecuación ya está correctamente balanceada. Tenemos 2 nitrógenos en los reactivos, tenemos 2 nitrógenos en los productos, 6 oxígenos en los reactivos, 6 oxígenos en los productos, 2 hidrógenos en los reactivos y 2 hidrógenos en los productos. Ahora vamos a ver un ejemplo de descomposición o análisis. Primero, tenemos el reactivo inicial, óxido de hierro 3. Paso 2, que producen. Los productos se escriben sin subíndices. Entonces,
óxido de hierro 3 nos produce hierro y oxígeno si lo separamos así simplemente. 3. El oxígeno siempre lleva subíndice 2, como se señaló anteriormente. Ya tenemos nuestra reacción descompuesta. Óxido de hierro, produce hierro más oxígeno. Balanceamos la ecuación ahora, por último. Agregamos un subíndice 3 al oxígeno del lado de los productos en el paso 2. En el paso 3 agregamos un coeficiente. En el paso 3 agregamos un coeficiente 3 en el lado de los reactivos al óxido de hierro 3. Y en el paso 4 agregamos un coeficiente 4 al átomo de hierro en el producto. Comprobamos si está correctamente balanceada. Tenemos 4 átomos de hierro en los reactivos y 4 átomos de hierro en los productos. Tenemos 6 átomos de oxígeno en los reactivos y 6 átomos de oxígeno en el producto. Entonces está correctamente balanceada. Tenemos otro ejemplo de descomposición. Primero tenemos el reactivo inicial, bromuro de hierro 3, que produce. Los productos los escribimos en subíndice. Bromuro de hierro 3 produce hierro más bromo, así haciéndolo simplemente. Como ya describimos anteriormente también en la tabla periódica, explicamos que el bromo siempre lo escribimos con subíndice 2. Entonces ya tenemos completa nuestra descomposición, solo hace falta balancear la ecuación química. Primero, tenemos entonces bromuro de hierro 3 produce hierro más bromo. Paso 2, le colocamos un coeficiente 3 al bromo. Paso 3, le colocamos un coeficiente 2 al bromuro de hierro 3. Y paso 4, le colocamos un coeficiente 2 al hierro. Comprobamos si nuestra ecuación química está correctamente balanceada. Tenemos 2 átomos de hierro en los reactivos y 2 átomos de hierro en los productos. Tenemos 6 átomos de bromo en los reactivos y 6 átomos de bromo en los productos. Entonces está correctamente balanceada nuestra ecuación. En esta diapositiva se presentan otros ejemplos más variados de ambos tipos de reacciones, de síntesis y de descomposición. En la parte izquierda encontramos los ejemplos de adición o síntesis, varios de ellos, y de acuerdo a cómo se categorizan o cómo se clasifican. Y en la parte derecha encontramos ejemplos de descomposición o análisis. En este caso ya todos vienen balanceados, no hace falta balancearlos. Aquí aparece la referencia, la bibliografía de donde hemos obtenido toda esta información, que son todas páginas de internet que están al acceso de todos. Pues eso ha sido todo y muchas gracias por su atención.